A continuación, en Canal 4. Hola Daniel. Buenas noches, Néstor. Noche de miércoles. Y una noche de miércoles realmente, miércoles. Horrible la noche. Pero bueno, aquí estamos, linda noche para estar sentado frente al televisor y mirar aquí a la actualidad. Y más si tenemos el programa que tenemos hoy. Es verdad, Néstor. Nosotros, Chocho, esperemos que traspasemos nuestra alegría por el programa que vamos a tener con la gente. Ahora vamos a hacer un pequeño balance y creo que nos va a dar altamente positivo. Así es, así es. Hoy vamos a tener un primer bloque que lo queríamos hacer ya desde hace un tiempo con Néstor. La política nos postergaba un poco la idea, pero primer bloque vamos a hablar del fenómeno, de lo que nosotros con Néstor consideramos un fenómeno teatral, el fenómeno teatral en San Francisco desde hace un par de años. Porque siempre vinieron, desde siempre vinieron a San Francisco compañías de teatro con buena asistencia de público. Pero de hace un tiempo a esta parte tenemos teatro local y de muy buen éxito. Exactamente, eso es ahí consiste, ¿no es cierto?, el fenómeno. Teatro local que adquiere dimensiones populares. Y uno de los artífices de este fenómeno es un joven que está aquí con nosotros, director de teatro, director de la Comedia San Francisco, entre otras cosas, Adrián Bocco. Adrián, muy buenas gracias noches por aceptar la invitación, buenas noches. No, muchas gracias. Gracias. Esto que nosotros estábamos planteando aquí, ¿vos lo visualizás así realmente como un fenómeno? Nosotros aquí siempre tuvimos teatro y teatro local. Ahora, era un teatro que se circunscribía, en mi opinión al menos, a un grupo, a un segmento más bien pequeño. Muy vocacional. Muy vocacional. Y vos lo has transformado, o vos sos una de las personas que lo ha transformado, en algo más profesionalizado y en algo más popular. Esto que nosotros decimos, vos lo visualizás de esta manera y cuáles serían las explicaciones para que esto se haya dado en esta época, en esta ciudad. Bien, yo creo que, como bien dicen, sí, teatro hubo siempre en la ciudad y hay como registros de esto, pero sí, de alguna forma, no por elección seguramente haya sido elite, para cierta elite, sino que de alguna forma era una época, circunstancias del momento, de la historia, de la ciudad, etcétera, etcétera, que hacían que ciertas personas hicieran cierto tipo de teatro, ¿no? Que es lo que pasa siempre. En la época actual en la que estamos, por ejemplo, de alguna forma aparecí yo que tenía estas ideas de hacer más popular el teatro en el sentido de que algo que puede ser de diferentes formas, diferentes géneros, podría llegar a diferentes públicos, a diferentes edades, pero todos en una misma sala. Es por eso que siempre al momento, por ejemplo, de elegir la selección de obras, se trata de que sea algo que vaya para todo el público, para toda la familia, etcétera, pero que esto continúe, ¿sí? Que era lo que yo notaba, que sí, había un movimiento, pero se terminaba, había otro movimiento y terminaba. Tu formación, y no había un formación teatral, ¿de dónde viene? Contanos un poco. Yo empecé acá en San Francisco desde chico, con Pedro Ordóñez y Raquel Camuso, que han tenido ellos un semillero, han formado impresionante, público, les mandamos un saludo de paso. Saludos a Pedro y Raquel. Y ellos me incentivaron como para estudiar, así que después estudié un tiempo cine en Córdoba y ya después me dediqué directamente al teatro. Y siempre tuve la suerte de estar trabajando y estudiando en el teatro, que es por eso mucha gente se asombra. Tengo 28 años, ya soy grande, pero de alguna forma por todo el tiempo que vengo trabajando... Hay gente que tiene 28 años todavía, Néstor, ¿usted vio? Exacto. No, y bueno, y de alguna forma es lo que me dicen, pero sos chico todavía, pero no, es que yo arranqué de chiquito en realidad y nunca paré en ese sentido. Después tuve la posibilidad de trabajar en Buenos Aires, de seguir formándome, pero traté de volver para la ciudad para hacer esta cosa que es lo que dicen como fenómeno, de que algo perdure, ¿sí? Porque a lo mejor yo después me voy el año que viene, el otro, etcétera, me voy a trabajar a otro lado, pero que quede gente trabajando. Sí, porque con la primera que fue muy popular, que después la llevaste por primera vez a Carlos Paz, que era la bella Cenicienta. La Cenicienta. Uno decía, bueno, la pegó en chao. Pero no, esto ha tenido después una continuidad. La Casa Bernarda Alba. La Casa Bernarda Alba también el año pasado. Que no es una obra fácil. No es una obra fácil porque
no es un autor fácil, Federico García Lorca, y de alguna forma el año pasado la hicimos con mucho éxito acá en la ciudad, hicimos gira, y este año la reponemos desde otro lugar, la repongo con un elenco distinto, con otra apuesta distinta, que es eso lo bueno que tiene el teatro de las reversiones de las obras, o como un músico hace una versión distinta de una canción. ¿La presentás este domingo? Este domingo estamos a las 21 horas en el Teatrillo Municipal. Los que vieron la otra Bernarda Alba, que no tengan ninguna duda en volver ahí, porque... es distinta, completamente, porque además del elenco y la apuesta, es otra historia, es otra cosa la que uno quiere contar, otra impronta tiene, y creo que después de un año he visto otras cosas que yo quiero contar. Eso un poco habla de la genialidad de García Lorca, que sus textos pueden ser interpretados y reinterpretados. Sí, son atemporales. Claro, ese problema que plantea, ¿no es cierto?, no es exclusivo de esas mujeres. No, por ejemplo, en la obra, si yo te planteo una casa en la que una mujer con mucho poder sobre sus hijas, tras la muerte de su marido, las encierra por 8 años de luto, y no las deja pero ni salir ni a la calle, y esto que despierta en las hijas el deseo del encierro, y a través el deseo sexual, el amor, y lo bueno que tiene Lorca es que pone a uno de los personajes que no aparece nunca en la obra, pero es el protagónico, que viene a casarse con una de las hijas, y ahí explota la casa, porque ahí en realidad hay una bajada de línea sobre el poder, sobre la palabra del encierro, el amor, el sobre sexo, las pautas morales. Sobre las pautas morales que en aquella época existían y todavía existen, y sobre todo lo que sucede puertas para adentro y que por ningún motivo tiene que salir. Claro. De hecho, una de las hijas muere, y todo el tiempo se plantea el tema del silencio, que ni siquiera las vecinas escuchen de que han cometido un suicidio dentro de la casa. Y si vos lo relacionás con la ciudad, con el pueblo, con la ciudad en la que vivimos, la zona, como lo está haciendo Muscari en Buenos Aires y ahora lo va a hacer en Carlos Paz, en todos los lados es la misma historia, con otros personajes, con otra gente de distintas escalas sociales, y lo que tiene Bernarda es eso, es una escala. Tenemos a Bernarda, tenemos a las hijas, tenemos a las criadas, tenemos a la mendiga. Y aquí los sacás de la casa. Acá no están más en la casa, sino que están dentro de otro contexto. Exacto, no lo vamos a contar para... Está perfecto y... ¿Son todas mujeres también? Todas mujeres, son 16 mujeres. Imagínate trabajar con las 16 mujeres, fue un logro genial por la energía que tienen de esta cosa femenina, ¿sí? Hay hasta un ballet de español que está metido dentro de la obra, que es de la escuela de Yanina Mareto, que también se sumó. Y es genial porque la obra dura. ¿Y cómo conseguís 16 actores que adquieran un nivel como para participar de una representación de este tipo? A través de la escuela que tengo, que se vienen formando, ellos se forman en el estudio que tengo de teatro, y por ahí cuando nunca tengo drama de hacer esto, me gusta que venga gente de afuera, de otros lugares, entonces a veces se hacen convocatorias, se hacen casting como en todos lados. Pero específicamente el elenco de Bernarda tuvo que pasar sus pruebas para hacer las 5 hijas Bernarda, todo el resto de la casa y el ballet. ¿Cómo se financian estas puestas en escena? Eso. Esto a través de un sistema simple que es de cooperativa con producción. Sí, estoy yo como productor que pone el dinero para el vestuario, la escenografía. Para arrancar, digamos. Para arrancar, pero después por lo general hay sponsor y después por lo general confiamos en el público. Claro. ¿Sí? Que es la adrenalina que tiene este trabajo como es el teatro. Podemos tener toda la producción, pero la gente a lo mejor no viene. Y entonces siempre es un riesgo. Y funciona, está funcionando porque la mejor publicidad siempre es el boca en boca, la gente nos hace conocer, vamos a la zona. Además, Adrián, tu teatro ya ya es una marca reconocida. Sí. ¿Y cómo se alcanza una calidad teatral que el público la acepte y las críticas sean tan buenas? En una ciudad donde había actores, pero no la cantidad que vos ponés a nosotros lo que más escena. nos deja la satisfacción es cuando termina la obra, que de alguna forma los obligo a los actores a bajar y a enfrentarse con el público. Que si les gustó, genial, y que si no les gustó, que acepten la crítica. Yo también siempre me quedo en la puerta y trato de escuchar qué es lo que habla la gente. Y por ahí nos sorprendemos muchísimo. La gente nos compara con espectáculos de producciones de afuera. Nos dice, fuimos a ver tal obra, fuimos a ver la versión de esto, no nos gusta, fuimos a ver esta obra acá, este teatro, fuimos a ver esto comercial, fuimos y no nos gusta, o nos gustó menos, o nos pareció que con menos es más, y entonces elegimos venir acá, y para nosotros es genial. ¿Te ocurre que a veces el público, así en ese contacto, adviertas que interpretó algo distinto al mensaje que vos querías dar?
Sí, exactamente. Todo el tiempo tenemos diferentes públicos y eso es lo que hace lo selectivo al momento de captar el mensaje que está tirando la obra. Y depende de cada uno, depende de las competencias lingüísticas, paralingüísticas que tenga uno y depende de si es un ávido del teatro. Pero lo importante es que salga de la sala y se vaya pensando. ¿Qué es lo que estamos logrando? Que salen y se van a tomar un café, la parejita o lo que sea, y charlan, y ahí está. Con que eso funcione está, y con que a nosotros nos rinda, no en el sentido económico de hacer dinero, sino en el sentido de que nos sirva para pagarle al escenógrafo, al vestuarista, pagar la publicidad para poder seguir en otro proyecto, porque en definitiva es mi trabajo, yo trabajo de esto, pero también tengo mis alumnos, entonces esos son mi sostén. Y lo más lindo que tuvo este año y el año pasado, que lo charlé con otros profes de teatro, con la comedia, y que lo vienen haciendo otros profesores también, es el tema de crear público, que cada vez hay más público que se interesa y por eso hay más producciones que se animan a venir de afuera, porque hay un estudio que está tan comprobado y se ve muy a la vista que las producciones de afuera no estaban viniendo a San Francisco, venían una cada tanto. Ahora las producciones vienen gracias a los elencos que forman público. Si los elencos locales no forman público, las producciones de afuera no vienen porque no tienen a quién mostrar. Entonces eso es un trabajo que a lo mejor de alguna forma se debería reconocer. Yo, por ejemplo, cuando traje a Esther Goris o a Pepe Cibrián, ellos estaban admirados de que la gente elija ver tales producciones de tal estilo por gente que se encarga acá de armar público. Porque si el público no se lo acostumbra a ver obras, nada, la gente no va a ver estilos de obras que son populares o que a lo mejor vamos al divertimento o que tienen mucha prensa en Buenos Aires, o que va a ver al artista que viene. Exacto, y no va a ver la obra. Y tuvimos la suerte, por ejemplo, con Esther Goris de tener más contactos donde la gente por ahí nos ubica para traer algunos espectáculos, porque saben de que acá público hay. Y entonces decime si eso no es un gran avance para la Cuando arrancaste, yo suelo decir que nosotros en San Francisco tenemos un problema de autoestima social. Tendemos a minimizar los valores que hay en la ciudad, que son muchos, entonces parece que los profesionales de Rafaela son mejores que los nuestros, parece que los políticos de Villa María son mejores que los nuestros, y que es muy difícil que San Francisco produzca, por ejemplo, un fenómeno teatral. Y entonces, en ese contexto, ir a ver actores locales era como, un prejuicio. como de segundo orden. Sí, vive al lado de mi casa. Claro, que va a actuar si lo veo todos los días. ¿Pensaste en esto o vos, como esta era tu pasión, dijiste, me mando y bueno, y que sea lo que tenga que ser? Tiene en cuenta qué elige, por qué lo elige y para hacia dónde va dirigido. Y hasta ahora nosotros nos quedamos contentos en el sentido de que la gente responde. Mientras la gente responda y tengamos 2, 3, 5 personas en la sala, va a funcionar. Mientras tengamos los espacios para poder mostrar los trabajos, va a funcionar. Ahora, cuando se nos pongan trabas desde todos lados, no va a funcionar. Y el peor castigo, el público. Cuando el público no viene, se termina. Bueno, ese es otro tema. Acá cuando ven algo que funciona bien, empiezan a aparecer las trabas, ¿no? Empieza a aparecer las trabas. ¿Tuviste situaciones de este tipo? No trabas, pero lamentablemente está el tema de los celos, la envidia, el trabajo, lo comercial, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos dedicamos, y yo trato de hacer esa bajada con el elenco, vamos y trabajemos tranquilos y no va a pasar nada. Si aparecen trabas, vemos cómo las resolvemos. Y hasta ahora, hasta el momento, siempre soy la persona que da la cara. De alguna forma se me termina viendo como el que en algún lado está pidiendo esto, lo otro, etcétera. Pero siempre yendo por lo que es los derechos que tenemos como ciudadanos y sobre todo porque es arte y eso no se le puede negar a nadie, y más si el público responde. Ya para ir cerrando, sí. Nos quedaríamos con Daniel un largo rato. Yo tengo contigo. Una más, pero métale en esto. A lo mejor es lo mismo. Proyectos, ¿qué tenés en cartera? Bien, ahora estrenamos la casa de Bernardo Alba. ¿Terminaste Jetatore, que hiciste como 4 o 5 meses? Sí, terminó Jetatore. En realidad no terminó porque ahora a fin de mes sigue de gira. Va por Las Piur, después va a Crucellas, después va a Santa Clara. ¿Y te la llevas a Carlos Paz? No sabemos todavía. No sabés. No sabemos porque hay 2 o 3 obras que pueden ver para ir, pero es una de las obras que está en el tintero para ir a Carlos Paz. El mes que viene seguimos con Bernardo Alba y el próximo mes estrenamos un espectáculo nunca visto, porque por lo general se hacen espectáculos para chicos. Acá la diferencia está en que el espectáculo es actuado por chicos, ellos son los protagonistas.
con moralejas sobre los cuentos y el tema del incentivo para leer, y ya más cerrando a fin de año tenemos más espectáculos musicales. Y lamentablemente se nos termina el año, así que ya estamos armando clásicos para el marzo del año que viene, que es la temporada local, porque enero y febrero siempre lo hacemos en Carlos Paz. Bueno, pero en definitiva no vas a dar la proyectos. primicia. ¿Cómo? No vas a dar la primicia. Por supuesto. Sí, sí. Un último concepto. Como observador, como lo somos con Néstor de la realidad de San Francisco, ciudad a la que amamos, nosotros no tenemos un problema de autoestima, amamos San Francisco y estamos felices de vivir en que es nuestro lugar en el mundo. Yo como observador del fenómeno teatral de San Francisco diría que está sentado en dos patas. Una es la formación de los actores que vos llevas adelante, y el otro es el marketing. Me parece que lo has manejado de una manera inteligente, y es un aspecto importante que muchas veces los que son actores puros, me parece que vos tenés una visión más empresarial del teatro, y eso es lo que te ha permitido llevar el mensaje a más gente y captar más público. Digo como una opinión, no sé si vos lo coincidís. Es que la verdad, mi escuela siempre fue de ser discípulo de Cibrián y fue seguir como su escuela. Que por más chiquito, independiente, con más, menos dinero, etcétera, lo que sea del espectáculo, todo tiene que ser mostrado para que llegue a todo el mundo. Y lamentablemente tengo la habilidad de decir, me gusta hacer fotos, hago las fotos, hago las gráficas, hago la publicidad, manejo las redes sociales, que hoy en la actualidad es tener esos recursos, es genial porque llega a todo el mundo. Y sí, es el marketing, de ahí surge gente en el que tenés que delegar y hay una producción ejecutiva, está la gente que hace la cooperativa, tenés la asociación civil. Entonces se empieza a armar una cosa que antes de que se te vaya de las manos empezás como a armar tu equipo. Y sí, de alguna forma parecería como una empresa, pero desde ese lugar hay que verlo, porque si uno lo ve desde el hobby o desde eso se termina y no perdura. Entonces la idea es esa. Que esté instalado, y está instalado desde el punto en que la gente está respondiendo y gracias a Dios nos están llamando de todos lados para seguir trabajando. Adrián, te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos para que, difundir un poco más este fenómeno teatral que forma parte de nuestro orgullo, de la ciudad que nosotros amamos, que es la ciudad que hace, que es la ciudad de la inmensa mayoría de los sanfrancisqueños. Así que hasta cualquier momento. Gracias. Nosotros buscamos una pausa. Cuando volvemos tenemos dos bloques apasionantes para nosotros. Vamos a seguir hablando de las reformas del Código Civil en el bloque que viene con un profesional. ¿Primera vez con nosotros? Con nosotros. Esa es otra cosa que nos gusta, mostrar caras nuevas. Y especialmente si son jóvenes. Y especialmente si son jóvenes y talentosísimos, inteligentes y muy buenos profesionales. Así que al regreso de la pausa vamos a hablar un poco más de las reformas del Código Civil, que ojo, nos afectan a todos. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Vení a Cento y llévate las ofertas para el Día del Niño. Celular Huawei i221 con pantalla de 3,5 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles y Android 4.2. Llévalo a solo 1.999 pesos o en 13 cuotas fijas de 199 pesos con 90. Cento, tecnología para vivir. 25 de mayo 2140, San Francisco. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicio de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio 1998, San Francisco, teléfono 425-444. Gran colecta de juguetes a beneficio del comedor de la Virgencita. Vení a Radio Canal y trae un juguete nuevo que ya no uses, limpio y en buen estado, para hacer felices a los chicos que más lo necesitan en este Día del Niño. Con tu colaboración, llévate una sorpresita y un cupón para participar por fantásticos premios en este Día del Niño. Provoca un agosto de sonrisas junto a Radio Canal. Auspicia Dalmazo Distribuciones. En San Francisco seguimos trabajando para nuestra gente.
En noviembre de 2014 se comenzó la construcción de obras complementarias de 430 unidades habitacionales que estarán finalizadas en junio de 2016 y que se están construyendo en un terreno de 12 hectáreas que la municipalidad donó al gobierno nacional. Las unidades incluyen viviendas unifamiliares y multifamiliares en dúplex de 70 metros cuadrados de superficie con 2 dormitorios y también se prevé la construcción de un centro comercial. El barrio estará compuesto por 15 manzanas y contará con los servicios de cordón cuneta, agua, red cloacal y gas natural. En San Francisco lo hacemos bien. Intendente Ignacio García Aresca. Sábado 8 de agosto, en el Gimnasio de Sociedad Esportiva Devoto. La gran promoción. Sorteo de 500.000 pesos en efectivo. Se hace realidad. Correspondiente al pago anticipado de la gran promoción de Devoto. Además, el show en vivo de El Toro Quevedo. Reserva tu entrada a 50 pesos, capacidad limitada. Participa del sorteo, pago anticipado de la gran promoción de Devoto. La gran promoción. NT2 Agronegocios, Sociedad Anónima. Semillas, líneas de agroquímicos, fertilizantes, molino harinero. NT2, confiabilidad y servicio. Administración y venta. Calle 50, número 98, Frontera, Santa Fe. Molino harinero, Ruta 158, Parque Industrial. Bueno, Daniel, damos vuelta a la página. Vamos a entrevistar un joven abogado que tengo el gusto de llamarlo mi amigo de segunda generación. Vámonos, con me su gusta. padre, con su padre fuimos amigos, dimos clases en tu pueblo, En Devoto, claro, en Devoto. profesores reconocidos. Claro, me acuerdo, hace sí. ya más de 45 años. Claro, le daban lustre al Instituto José María Paz. Dante H. Con Dante H. Godoy, que, ojo, está vivo Dante Sí, H. sí. Tiene como Y lúcido. 95 años. Y tiene Dante lúcido. H. Bien. El doctor Leandro Raúl Perracchione. Leandro, Buenas noches. Buenas noches. Leandro Raúl, me mata el nombre. ¿Qué te parece? Porque Le falta la franja. Tiene tradición. La boina Bueno, blanca. don Mario Perracchione, tradición. La tradición boina. radical. Leandro, pues supongo que por Alem. Por Alem y Raúl por Alfonsín. Qué bien, bien. Un placer recibirte. Bueno, muchas gracias por la Y invitación. para hablar de un tema que a nosotros nos interesa mucho divulgarlo, porque es un tema que tiene un tinte legal, pero también un impacto muy fuerte en el conjunto de la comunidad, porque el nuevo Código Civil modifica, en algunos casos sustancialmente, las relaciones entre las personas. Sí, y hay algunas normas que a la gente que ejerce el derecho le está haciendo ruido que, estamos un poco desconcertados, alarmados a veces, respecto de algunas innovaciones que no sabemos a dónde nos van a llevar. Y específicamente con Néstor lo que queríamos es comenzar con vos por este tema. El doctor Horacio Vanzetti, cuando estuvo aquí, nos habló de este tema, cuando estuvo la doctora Peretti también, bueno, usted, Néstor, habla cotidianamente de esta cuestión. El nuevo Código Civil pone en cabeza de los jueces una responsabilidad distinta de la que tenía con el anterior código. Leandro, explícanos, ¿cuál era el marco del accionar del juez antes y cuál es ahora con el nuevo Código Civil? Bien, en primer lugar, cabe explicar el artículo 16 del viejo código. Parece mentira ya llamarlo el viejo código. Y era viejo. Y claro, por supuesto, porque fue 1871. El 1 de enero de 1871 entró en vigencia, creado por Vélez Arfield, una obra jurídica magnífica para aquellos tiempos. De los mejores del mundo. Sí, por supuesto. Y si bien la mayoría del articulado era copiado de otros códigos, copiar no es tarea fácil. No. Y Vélez Arfield lo había hecho de una manera magnífica.
teniendo mucha influencia de Europa, especialmente de España, el Código de Freitas de Brasil, el Código de Chile, el Código austríaco, bueno, distintos códigos que él había hecho un compilado y había creado esa magnífica obra que era el Código Civil, que rigió hasta el 1 de agosto del 2015. Y además tenía algo muy particular ese código, que eran las notas de Vélez Sarsfield, en el cual él hacía explicaciones de cada artículo, de dónde lo había traído, y además explicaba conceptos. O sea que era una cuestión práctica y didáctica para aquellos que tenían no solamente que aplicar el derecho, sino quienes somos estudiosos del derecho. Esto desapareció, lo cual me parece Era también... un poco una brújula, ¿no es cierto? Que Sí, nos decía sí, dónde estaba el norte. Claro. Exactamente, exactamente. Y bueno, y con relación a la pregunta específica que me hace... ¿Esas notas en el nuevo Código Civil? No están. No están más. Solo el articulado. El fundamento que se dio para sacarlas por parte de la comisión creadora era que eran viejos. Las notas, que los códigos actuales no las tienen, y bueno, un fundamento... Cuestión de moda. Un poco... Sí, y además tiene que ver también con este concepto que seguramente nos va a explicar ahora, que es las nuevas atribuciones del juez, darle un marco de libertad más amplio. Sí, el artículo 16 del viejo código, sí, en cierta manera, lo voy a tratar de explicar de una manera práctica para el público, sí, obligaba al juez a seguir ciertos pasos, claro, de los cuales no podía moverse. En primer lugar, tenía que aplicar la ley como fuente hermenéutica. En segundo lugar, el espíritu. Y en caso de laguna del derecho es cuando las normas no tienen previsto una situación jurídica o un hecho nuevo que sucede. En el caso en particular, el juez debería acudir a las leyes análogas y, en carencia de estas, a los principios generales del derecho. Claro. O sea, esta norma... Es decir, el juez no podía dejar de fallar diciendo el caso no está contemplado. Exactamente. Lo acotaba a estos elementos. Primero tenía que arrancar con la lectura de la norma, la interpretación literal, sistemática, ¿no es cierto? Si eso no era suficiente, le quedaban alguna duda, iba a las leyes análogas, o a los principios. Pero no podía salir de esta... No podía salir. Tenía un margen de criterio para aplicar, pero solo dentro de estos espacios que vos señalás. Y eso a quienes debían controlar la tarea de los jueces le daban herramientas formidables, ¿no es cierto? Porque el juez no podía resolver a piacere, ¿no es cierto? Sino tendría que dar niveles amplios, ¿no es cierto? Pero con límites bien marcados. O sea que, como bien dice Néstor, esto obligaba al juez a sí o sí seguir estos pasos a los efectos de dictar una sentencia o de fallar en tal o cual sentido. Hoy eso se ha modificado y el nuevo artículo 2 y 3 ya no lo hace de manera, secuencial, sino que lo hace de manera conjunta. O sea que el juez puede aplicar o la ley, o el espíritu de la ley, o los principios generales del derecho, o los principios generales que vienen en los tratados de derechos humanos, que por el artículo 75 de la Constitución, inciso 22, están equiparados a la Constitución Nacional. O sea, es realmente lo que se crea con esta nueva normativa es inseguridad jurídica. Porque... y jueces con superpoderes. Y jueces con superpoderes, sí, que en distintas también artículos, esto fue muy criticado por la doctrina con respecto al poder del juez, para determinar algunos casos en particulares y poder resolver de la manera que crea conveniente. Y se modifica el sistema... Sin posibilidad de ser contradicho por el resto de quienes participan del sistema judicial. Y claro, en realidad nosotros, cabe aclarar, tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso. O sea, claro, que cualquier juez de la República puede declarar una norma inconstitucional, ¿sí? El tema es hasta dónde el legislador le permitía al juez, por esto que tenemos también de nuestra Constitución de pesos y contrapesos, llegar a ser creador del derecho. Porque lo que se está permitiendo, claro, se está pasando de un sistema normativista a un sistema judicialista, donde la problemática o lo que va a empezar a suceder a partir de ahora es que el juez, con todas estas distintas posibilidades, va a ser creador del derecho.
Se puede dar situaciones donde un juez, frente a un hecho similar, falle en un sentido, basándose, por ejemplo, en la norma estrictamente, y otro lo haga en otro sentido, basándose en alguno de los otros elementos. Por supuesto, puede ocurrir tranquilamente, porque es Claro, cuestión de interpretación. Esto genera una inseguridad, como vos señalás. No hay ninguna duda. Porque si el juez está, Daniel, facultado para apartarse del texto escrito, so pretexto de que hay una norma, un principio general del derecho. Bueno, los principios generales son elusivos, son muy... Sí, son generales, son amplios. Son generales, Claro. ¿no es cierto? Es decir, además, da tanto para un barrido como para un fregado, ¿no es cierto? Entonces, se va a generar, o parece, comparto la opinión con Leandro, se va a generar una incertidumbre. Porque, como él decía, el derecho gira alrededor de dos valores. El valor justicia y el valor de seguridad. Acá quizás se ha privilegiado el valor justicia, ¿no es cierto? Y ha dejado en el camino, o pareciera que vamos a dejar en el camino, el valor certeza, ¿no es cierto? Claro, porque de paso hay por lo que fui escuchando y leyendo, hay nuevas normas del Código Civil que realmente quedan a criterio. No estoy pensando, por ejemplo, en que se valoriza el trabajo de la ama de casa de una manera determinada para el caso de un divorcio, pero no se dice cómo se valoriza. Claro. Sí, el tema del divorcio yo creo que es el cambio sustancial más grande que ha tenido o lo que ha traído este nuevo código que está en boga de todo el mundo, porque son temas que interesan a la sociedad en su conjunto. Primero yo quisiera aclarar algo, yo creo que divorcio express está mal dicho, porque en realidad lo que es un divorcio incausado. Esto del divorcio express parecería que es porque una de las partes puede solicitar el divorcio sin necesidad del consentimiento del otro cónyuge. Y en realidad lo que desaparece son las causas por las cuales que antes la ley Es decir, causa siempre hay. Claro. Siempre hay una causa por la cual alguien concurre al juez y le dice quiero divorciarme. Lo que pasa es que no hay que explicitarla. Exactamente. Claro. Ni tampoco probarla. En nuestro viejo código nosotros sabemos, quienes estamos en la órbita judicial, que en todos los procesos que podíamos acceder para obtener un divorcio necesitábamos causas, sí o sí. Inclusive en el divorcio por presentación conjunta, el juez hacía un análisis de si existían o no causas graves que hacían imposible la vida en común, y en 2 audiencias que tenía previsto la ley procesal, determinaba si esas causas eran suficientes para poder dictar el divorcio. O sea que ni siquiera con antelación, con la voluntad de las dos partes, se podía llegar a un divorcio a lo mejor, si el juez entendía que no estaban dadas las condiciones. Hoy eso desaparece totalmente y ya con una sola de las partes que solicite su divorcio, la otra lo tiene que aceptar, y lo que se discute son los bienes, tenencias de los hijos y cuestiones de otra responsabilidades naturaleza. parentales. Exactamente. Con respecto a eso, también ha habido muchas críticas con respecto a las uniones convivenciales, porque... Eso es todo un tema. Esto es un tema. Es todo un tema. ¿Por qué? Porque el concubinato, antes de esta nueva legislación, no tenía ninguna cobertura legal. ¿Cierto? Uno entraba, salía sin consecuencia. Ahora, estas relaciones informales generan derechos y obligaciones. O sea, obliga a las partes que a lo mejor no quieren tener un marco legal de convivencia a tenerlo, porque lo prevé como una situación y genera derechos. O sea que hoy con el nuevo código, alguien que está en convivencia ya automáticamente está regido por el Código Civil. Ahí está. ¿Y cuáles son los deberes y derechos que tiene el conviviente? Eventualmente desaparece, por ejemplo, el deber de fidelidad, ya lo veíamos en el coso, en cuestión del matrimonio. Pero en esta cuestión de unión convivencial lo que aparece novedoso es el tema de la compensación económica que puede solicitar uno de los convivientes que se vio perjudicado por el otro. Que esto, como sabemos, doctor Gómez, no existía en relación a, como bien dice, concubinato. Hoy se llaman uniones convivenciales. ¿Y cuál puede ser el perjuicio económico que puede haber sufrido? ¿Haber dejado de trabajar, por ejemplo? Claro, es decir, en una pareja la mujer cubría las necesidades del grupo familiar en la casa y el hombre salía a trabajar. Entonces, como no había una sociedad conyugal, todo lo que ganaba el hombre era para él. En este caso, ahora esa situación
es decir, bueno, vos pudiste salir a trabajar porque yo cubría las espaldas. Es decir, yo proveía la logística para que vos tuvieras las manos libres. Bueno, eso hay que ponerle precio ahora. También aparecen las convenciones prenupciales, que también es todo un tema, que no estaban previstas con antelación. O sea, hoy las partes pueden, antes de casarse, prever cuáles van a ser los bienes para cada uno en una convención matrimonial y determinar de antemano, ¿sí?, que el régimen que van a adoptar es exactamente, o sea, el convencional. Es decir, este bien es mío, yo lo llevo al matrimonio, no se me puede tocar. Inclusive los que gane dentro del matrimonio, ¿sí? Y también con respecto, y puede elegir por el viejo régimen, es decir, se estimó por el régimen de ganancialidad, claro, que existía hasta la actualidad, el cual, bueno, ya sabemos que todo lo que se consiga dentro del matrimonio entra dentro del régimen de ganancialidad, o sea que el 50%... Claro, y estoy pensando en todos, en la mayoría de estos casos, el criterio del juez va a ser central para valorizar, porque hay una subjetividad bastante importante a la hora de valorizar, por ejemplo, la labor de una mujer para sostener, digamos, la casa como usted planteaba. Se ha tirado... ¿Hay algún criterio ya a priori o los jueces están... yo creo que en este están momento... navegando en aguas borrascosas también, sí, los jueces. Estamos todos iguales. Hoy estamos ya tanto sea los jueces, los abogados, estamos en igualdad de condiciones porque es una modificación sustancial, o sea, es un nuevo código, no podemos hablar de modificación, es un nuevo código. Y para los jueces también es complicado porque ellos van a tener la ardua tarea también de empezar a aplicar este código y estudiarlo de una manera tan sustancial como lo hacemos los abogados para tener el caso en concreto. O sea que ellos se van a ir encontrando de manera progresiva una vez que se lleguen los casos y lo irán resolviendo. Sí, pareciera que hemos pasado del sistema continental al sistema anglosajón, sí, ¿no es cierto? En donde... Sin solución de continuidad. Sin solución de continuidad, sí, ¿no es cierto? Es decir, son dos estilos, responden el estilo el continental, el francés, el español, el italiano, responden a una idiosincrasia de Europa continental. La forma de hacer justicia o de manejarse el derecho de los angloamericanos es totalmente distinta. Ellos hacen justicia en función del caso concreto, ¿no es cierto? Y de la casuística van generando después la norma... Claro, un concepto, digamos, de aplicación. Se han tirado también 50 años de jurisprudencia por la borda, me tocaba aclararlo porque había jurisprudencia consolidada, el código, bueno, como dijimos, desde 1871, o sea que recién tardó 50 años también en consolidarse la jurisprudencia. Fue una norma que se ha dictado en el marco de una rapidez extrema que da que dudar. Yo le comentaba que, bueno, en Alemania la ley de concurso de quiebras tardó 9 años en dictarse, o sea, se estuvo discutiendo durante 9 años. Este código en el 2011 comenzó con el decreto presidencial, formando la comisión que formaba el doctor Ricardo Lorenzetti, la doctora de Olasco y Carlos Margen de Carluche, que era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Mendoza. Y a partir de ahí comenzaron en un breve camino y hoy ya estamos con un código en vigencia. Claro, pero el problema, Leandro, ¿no es cierto? El problema, y eso es lo que genera mucho ruido, ¿no es cierto?, es que el código no lo redactaron estas tres personas. Ellos coordinaron el trabajo de más de 50 especialistas. Claro, entonces hay como un... ensamblar eso bastante interesante. Bien, realmente plantea cuestiones que nos afectan de modo directo, porque por ejemplo no hablamos, pero seguramente lo invitaremos a Leandro en algún otro momento, el tema de las herencias se modifica. De las obligaciones bastante. En dólares. Las obligaciones en dólares. El tema de sucesiones más que nada es por el tema de la porción legítima, claro, que se podía disponer con antelación, que era una quinta parte, hoy ya es una tercera parte, o sea, con antelación se puede disponer, en el caso de que había un solo heredero forzoso, el 20%, hoy ya es el 33%. O sea, se aumentó la cuota disponible. Se va más a un sistema testamentario que al sistema en el caso de que existan herederos forzosos, la porción disponible se aumentó en un porcentual. Leandro, se nos fue el tiempo. Teníamos una preguntita política para hacerle, se la hacemos y que nos conteste lo más rápido que puede. Dale. Dale, métale. Leandro, sí.
Tuviste hace poquito, es decir, nada que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero tuviste hace poco una experiencia de caminar políticamente una elección. Vos no eras, hasta donde yo sé, un militante activo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que el día que recibí el llamado fue la verdad de una persona que considero un amigo y que me llamó, y en ese momento, bueno, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, muchos recuerdos, especialmente de mi padre, quien fuera también candidato a intendente. Y ¿En el 83? En el 83. No, en el 73. Y bueno, la verdad que fue una especie de homenaje a él. Yo creo que él siempre nos inculcó la política como el único camino para poder lograr las cuestiones en democracia, y bueno, fue exclusivamente por eso. Y además porque creo que el dicho que siempre sentimos, que la gente dice, uno se queja pero no hace nada, uno se queja pero no se mete. Y bueno, probé, me gustó, en un espacio político que también me sentía cómodo, que creo que de los que había era el que más me representaba, y hoy que a nivel nacional también siento lo mismo, con el ingeniero Macri a la cabeza. Así que bueno, fue una experiencia muy linda. Interesante. En la próxima lo invitamos para hablar de política. Bien. A Leandro. Muchísimas gracias. Gracias, Un Leandro. placer charlar con vos. Nosotros buscamos una pausa. Cuando volvemos, otro profesional, esta vez ya un amigo de la casa. Lo habíamos prometido cuando vino el doctor Bufa, ¿no es cierto? Rodolfo Bufa, cuando hablamos del tema de muerte digna, queríamos un enfoque legal, y el doctor Felipe Trucco nos lo va a dar al regreso de la pausa. Todas tus compras, contá con Nativa. Obtené múltiples beneficios y promociones exclusivas en comercios adheridos con los planes de cuotas más convenientes. Nativa, la tarjeta de crédito del Banco Nación. Informate en el 0810-333 Nativa o en www.nativanacion.com.ar. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Los buenos profesores enseñan. Los grandes profesores inspiran. Vení a la Universidad Blas Pascal. Nuestros profesores saben hacer, saben enseñar y están preparados para acompañarte. Sé lo mejor de vos. Universidad Blas Pascal. www.vp.edu.ar. 0810-1223-3827. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicio de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio 1998, San Francisco, teléfono 425-444. Tener compañía te permite mirar hacia el futuro, te ayuda a crecer y a soñar. Cuando nos elegiste, no elegiste solamente una aseguradora. Tenés Cooperación Seguros, tenés compañía. En San Francisco, Juan B. Justo 226. Asesorate por nuestro equipo de profesionales, productores, asesores de seguro. No te pierdas el outlet de sacos Sport y camperas en Valentino. Precios increíbles. Valentino. Outlet, sacos y camperas en Valentino. Outlet, sacos y camperas en Valentino. Valentino, 25 de mayo 1807, San Francisco. La Municipalidad de Arroyito sigue con la construcción de viviendas para nuestros vecinos. En los próximos días se entregarán 8 viviendas pertenecientes al Plan Casa. En la actualidad se encuentran en ejecución 32 nuevas viviendas. 20 son pertenecientes al Plan Casa y 12 al Plan Casa Social.
Estas viviendas son construidas en los 100 lotes que en 2014 esta gestión adquirió y la mano de obra es 100% local. Con estos 32 nuevos planes ya serán 158 las viviendas construidas y entregadas. En el primer semestre de 2015 estamos cumpliendo nuestra palabra, estamos cumpliendo nuestros sueños. Arroyito, Ciudad de Vecinos, gestión Mauricio Andrés Cravero. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Al médico. Encontrar que algo se dejó de hacer. Bueno, Daniel, ahora vamos a abordar un tema que chequeábamos cuando estuvo el doctor Rodolfo Bufa. Dejó en la audiencia un poco de sabor a poco. Querían que profundizáramos en la cuestión, el tema de la muerte digna. Con Rodolfo lo analizamos desde el punto de vista médico. Hoy, vos decías, un amigo de la casa, pero lo hemos invitado más que como amigo, como abogado, que es asesor legal del Consejo de Médicos de la provincia. O sea que está bien empapado del tema de la muerte digna, de los aspectos legales de esta cuestión. Claro, y de las vicisitudes legales que debe afrontar el médico y también eventualmente la familia de alguien que está en esta situación, por esta característica precisamente de ser representante legal de todos los médicos de la provincia que tienen algún tipo de dificultad. Felipe, buenas noches, bueno, muchas gracias. Siempre tema fácil. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Ahí está planteado el tema, ¿no? Las situaciones en las cuales un médico tiene que tomar una decisión frente a un paciente en determinadas circunstancias que involucra al paciente, por supuesto, al enfermo, pero también la responsabilidad médica. ¿Cuál es tu mirada de esta cuestión? El tema se actualizó y ha trascendido a partir de un fallo de la Corte del mes de julio de este año sobre un tema que se ha denominado el tema de la muerte digna. En realidad lo que hace la Corte es señalar lo que establece la ley, una ley que... Recordamos un poquito el caso, un caso en Neuquén, un joven que tiene un accidente hace unos 20 años aproximadamente, que está en un neurovegetativo. En el año 2009, ya pasados varios años de estar en esta situación, la familia inicia una acción judicial para que lo desconecten. Sí, para que cesen los tratamientos vinculados concretamente en este caso con la alimentación y la hidratación que entendían artificial. El paciente estuvo más de 20 años efectivamente en este estado de pérdida de conciencia, sin conciencia de sí mismo y del mundo exterior, y en un cuadro irreversible e incurable, producto de una lesión traumática, como bien decía Daniel, de un accidente automovilístico. Ese era el caso sobre el cual tuvo que resolver la Corte. ¿Cuáles son, en definitiva, los puntos esenciales que debe abordarse en esta cuestión? Justamente, la ley que rige estos temas es una ley del año, en principio, se dicta en el año 2009 y fue luego modificada en el año 2012, y la Corte lo que hace es señalar lo que dice la ley. Simplemente eso, y ya después me voy a referir por qué digo simplemente eso. Y lo cierto es que, en definitiva, lo que hace es reconocer la autonomía de voluntad del paciente para que, de alguna manera, se decidan cuál es el desenlace de estas situaciones extremas. No es el médico el que determina tiene que tener una muerte digna, lo desconecto. Tal cual. La ley lo que dice es que, en definitiva, esto se resuelve principalmente en virtud de la voluntad del paciente, a través del consentimiento informado, que ya puedo mencionar a qué se refiere. ¿Qué quiere la ley? La ley quiere que, en definitiva, estas situaciones extremas, ¿y cuáles son estas situaciones extremas? En las que se presenta un caso de un paciente en un cuadro irreversible, por una enfermedad irreversible
o incurable o en una etapa terminal, o bien en una lesión que como consecuencia de esa lesión ha llevado a ese estado extremo. En esas situaciones lo que la ley quiere es que se reconozca la voluntad del paciente para resolver qué se entiende por digno en esas situaciones extremas. Nada mejor que el propio paciente para definir a dónde está lo digno. Claro. ¿Qué es lo digno? Decir, hasta acá llegué. Hasta acá llegué, o bien definir que para el paciente lo digno era aferrarse a la lucha por la supervivencia, tratar de huir de las garras de la muerte, tratando de acudir hasta el último extremo. O bien que lo digno es renunciar a las sondas, a los cables y al internado en cuidados intensivos. Claro, eso es lo que la ley dice. Y a lo dice. que se conoce así como una especie de encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es lo digno? Lo debe definir el paciente. No debe interpretarse que lo digno es hacer cesar un tratamiento, porque el paciente pudo haber manifestado anticipadamente su voluntad o no, que ya puedo explicar cuáles son las distintas situaciones, y lo que debe respetarse es esa voluntad. Claro, y esa voluntad, por ejemplo, para el caso de un accidente de un hombre joven, es muy probable que no se haya expresado. Como ha ocurrido en este caso. Claro, ¿cómo se manejan esas situaciones? Cuando se ha expresado no hay conflicto de valores, porque y si se ha expresado y el paciente de alguna manera ha dicho, no, yo no quiero que cesen los tratamientos, no hay conflicto de valores, porque el valor vida confluye con la autodeterminación, el derecho a la intimidad y demás. Ahora bien, en las situaciones, y lo que hace la Corte en este fallo, en definitiva, es acudir a la voluntad del paciente. Como se plantean situaciones, señalaba Daniel, en las que no se conoce en el sentido de que no se supone que no ha sido manifestado, por lo menos no hay nada escrito, porque ocurre un episodio imprevisto y abruptamente, lo mismo hay que acudir a la voluntad del paciente. Reconstruyendo, pero en este sentido, si bien la ley prevé que hay determinadas personas que están autorizadas para expresarla, y en esto nos remite a la ley de trasplante, que es la ley 24.193, que en el artículo 91 establece quiénes son las personas vinculadas con el paciente que pueden expresar, pero que pueden expresar no la voluntad del que representa al paciente en base a sus propias valoraciones, a sus propias pautas culturales, a sus creencias. Debe ser un testigo de la voluntad del paciente. Lo que hace no es la es declarar, propia voluntad, sino la voluntad de la persona. No sustituye la voluntad. Y no da la voluntad por el paciente o en representación del paciente, sino que testimonia de cuál es la voluntad del paciente. Eso es lo que la ley está señalando, lo que la Corte dijo en este caso. Y en ese caso se había planteado que las hermanas dijeron, y como está dentro del orden de las personas que están facultadas, se consideraron legitimadas para manifestar, que la voluntad del paciente era que en estos casos, en este caso concreto, era hacer cesar este tipo de tratamientos que consideraban artificiales. Ahora bien, esto se llama, y ha trascendido como muerte digna, pero estrictamente la ley que regula esto es... En este caso no se alcanzó a aplicar porque bueno, el paciente falleció antes, pero eliminarle los alimentos y la hidratación, ¿no se puede interpretar como matarlo? En el fallo de la Corte, y basándose en la ley, y la ley justamente iba a señalar esto, la ley establece las relaciones entre el paciente y los profesionales médicos y las instituciones de salud, y prevé expresamente estos casos. El tema tiene una vieja tradición, Felipe. Es decir, recordemos, ¿no es cierto?, que hay corrientes religiosas que no quieren la transfusión de sangre. Es decir, negarse a un tratamiento, de hace muchos años que la Corte dijo que el paciente tiene autonomía de voluntad para decir, no me transformo. Pero mire, si no le hacemos el trasplante se muere. No quiero. Se reconoce el derecho constitucional a la autodeterminación. Y en ese sentido, por eso es el paciente quien decide. Claro, no es el médico. No es el médico. Que decide cesar el tratamiento. Claro, entonces no hay la acción de matar. No hay la acción de matar, pero en este sentido. Es decir, el paciente decide, pero con ciertos límites. Es decir, lo que no se puede hacer de ninguna manera es justamente eutanasia, que implica, de alguna manera, acortar la vida del paciente. Ni inducirlo. Ni inducirlo. Acá lo que se está analizando no son casos de eutanasia o de prácticas eutanásicas, sino aquellos procedimientos médicos que de alguna manera implican prolongar artificialmente la vida del paciente. Y con respecto a si suprimir o abstenerse de
prestar alimentación o hidratación, la ley concretamente dice que en los casos en los que la hidratación y la alimentación tiene como único efecto prolongar en el tiempo ese estado terminal irreversible, se considera un procedimiento extraordinarios y que por consiguiente está dentro de las facultades del paciente disponer que cesen esos procedimientos. Felipe, vos decís que se aplica la voluntad del paciente. ¿Dónde, estando yo en uso de mis facultades, ahora, decido cuál es el punto límite? ¿Dónde lo expreso a eso? La ley nacional prevé que debe hacerse por escrito mediante instrumento público o bien en un juzgado civil de primera instancia, por escrito. A su vez, en la provincia de Córdoba hay una ley, que es la ley 10.058 del año 2012, que ha creado un registro de manifestación de voluntad anticipada en la que se puede registrar esta manifestación de voluntad. Bien, ¿y eso es en la justicia? No, rige dependiente del Ministerio de Salud de la provincia. En la provincia registro administrativo de manifestación de voluntad anticipada. Un puntito que quiero señalar. Todo este tema encuadra dentro de lo que tiene que ver con el consentimiento informado, que es un tema muy importante en la relación médico-paciente, que es el consentimiento del paciente en todos los actos médicos, previa información de una serie de extremos, que debe, sí, y es obligación del médico suministrársela y obtener el consentimiento informado para las prácticas médicas. Este tema, que ha trascendido como de la muerte digna, que en realidad es mucho más amplio que eso, tiene que ver con el consentimiento informado y tiene que ver con el derecho a la autodeterminación y el derecho a la intimidad del paciente. Y un tema que creo que es importante subrayar, que lo ha dicho la Corte y lo dice, y la ley en definitiva persigue eso. No es necesario judicializar estas situaciones para cuando se presentan, porque justamente lo que la ley quiere es que estas situaciones se preserven dentro del ámbito de intimidad del paciente, de su familia y del médico tratante, sin necesidad de ventilarlo judicialmente, sin necesidad de acudir a una autorización judicial. ¿Hay alguna colisión entre este criterio de la ley nacional, del fallo del Tribunal de la Corte Suprema, y la ley provincial? La ley, hay un punto en el que uno puede considerar que puede haber una, digamos, incompatibilidad en cuanto a que la ley provincial, en un artículo concretamente, define que las pautas de atención mínimas ordinarias implican actos médicos en los que quedan encuadrados en tal carácter la hidratación y la alimentación. Ahí la ley provincial sí dice que estas son medidas mínimas de atención. Claro, no los considera extraordinarios. La ley nacional no los considera extraordinarios en los casos en los que yo señalaba, cuando tiene como única finalidad... Al no considerarlo extraordinario se lo tiene que suministrar. Yo creo que rige la ley nacional en cuanto a la regulación de este caso. Felipe, y la ley dice... Convengamos que frente al caso concreto, el pobre médico que tiene que resolver si le hace caso a los parientes o no le hace caso a los parientes, pregunta, dice, mira, acá la ley dice otra cosa y... genera una incertidumbre, judicializa, pero además hay una cosa más, la ley establece expresamente que no se puede derivar, en la medida en que se respete la ley, y lo dice de manera categórica, ninguna responsabilidad, ni penal, ni civil, ni administrativa por parte de los médicos que actúen cumpliendo la ley, observando la ley. Bien. Felipe, la verdad... Gracias por la invitación. Súper didáctico. Y nos quedaron algunos temas, ¿no es cierto?, como las reservas morales del médico que dice... El derecho a la objeción se prevé... A ver, no lo dejemos, por favor, dediquémosle un minutito o dos a eso. La ley, en este sentido, cuando la Corte saca el... Claro, puede haber un médico que diga, no, la ley dice eso, pero yo no no le dejo de suministrar. La objeción de conciencia. Es decir, esta reserva que tiene el profesional de no acatar la orden de una autoridad, o la orden o lo que establece la ley... No dejar de suministrarle la hidratación y la alimentación. Y en ese sentido, digamos, en cuanto se reconoce ese derecho del profesional, sí se establece, o de alguna manera, establece un lineamiento de la Corte en cuanto a que aconseja crear protocolos en el ámbito de las instituciones sanitarias para que se deje constancia por parte del profesional, ya sea al momento de la creación del protocolo o cuando ingresa al establecimiento, que deja constancia expresa de la objeción de conciencia, para que se pueda de alguna manera organizar una prestación de servicio a través de los recursos humanos y profesionales médicos en la institución
con médicos que no han hecho ninguna objeción de conciencia y que esto se pueda llevar adelante en cuanto a la atención del paciente sin pérdida de tiempo, sin dilación. Se pueda respetar el derecho del médico, pero también el del paciente, que está tutelado por la ley. Organizar eficazmente los recursos humanos a los fines de poder llevar adelante y respetar este derecho de los pacientes. Felipe, un enorme placer escucharte. Gracias. Extraordinariamente didáctico. Néstor, como lo decíamos al principio, no digamos como Fray Luis, como decíamos ayer, como lo decíamos al principio, creo que hemos cumplido ampliamente con nuestra promesa de ofrecerles un programa interesante. Y en esa confianza es que con Daniel Pastore nos animamos a invitarlos para que el próximo miércoles compartamos con los invitados que nos visiten otra edición de Aquí, Ahora, Actualidad. Muchas gracias y muy buenas noches.